El sol se estaba poniendo sobre Ciudad de México, proyectando un resplandor dorado sobre las extensas pistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Dentro de la Terminal 2, el murmullo de los viajeros llenaba el aire, maletas rodando, pasos apresurados y el suave timbre de los anuncios de abordaje. Javier Morales, de 17 años, estaba de pie en silencio cerca de la puerta 19, con la capucha oscura de su sudadera levantada justo lo suficiente para sombrear sus ojos. En su mano, sostenía un delgado pase de abordar para el vuelo 451 de Aeroméxico a Cancún, asiento 2A, primera clase. Alrededor de su cuello colgaban unos audífonos elegantes, y en su bolsillo, un libro de bolsillo desgastado de El laberinto de la soledad de Octavio Paz. No era ostentoso, no era ruidoso. Solo un adolescente con un boleto y un destino. Hola, amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas de historias como esta, te invito a darle like a este video y suscribirte al canal para ayudarme a traerte más historias geniales. ¿Alguna vez te han tratado injustamente simplemente por tu apariencia? Comparte tus experiencias en los comentarios. Y si estás en contra de los prejuicios y la injusticia, presiona el botón de suscripción ahora mismo y escribe justicia, junto con el lugar desde donde nos ves, en la sección de comentarios. Mantente atento, esta es una historia de poder silencioso, giros impactantes y el karma definitivo. Javier se movía entre la multitud con facilidad, sus zapatillas limpias silenciosas sobre el suelo pulido. No miraba a los otros pasajeros, no intentaba captar sus miradas. Había aprendido hacía mucho tiempo que la atención no siempre era algo bueno. Su padre, Miguel Morales, le había enseñado eso: muévete en silencio, deja que tus acciones hablen. Miguel era un hombre que tenía peso en México, un multimillonario que poseía empresas tecnológicas, hoteles y la mayor participación en Aeroméxico. Pero Javier no llevaba ese nombre como una insignia. Lo llevaba como un secreto, escondido debajo de sus jeans sencillos y su sudadera con capucha. En la puerta, la agente de Aeroméxico escaneó su boleto con un rápido asentimiento. Bienvenido, señor, dijo ella, su sonrisa profesional pero cálida. Javier devolvió un leve asentimiento, ajustó la correa de su mochila y entró en el túnel de abordaje. El aire en su interior era fresco, con un leve olor a combustible de avión y limpiador de alfombras. Adelante, el avión esperaba, su cuerpo plateado brillando bajo las luces del asfalto. Los pasos de Javier eran firmes, su respiración uniforme. No le daba nervios volar. Ya lo había hecho docenas de veces, de México a Cancún, de Cancún a Nueva York, de Nueva York a Londres. Siempre en primera clase, siempre solo. Así eran las cosas. Dentro del avión, la cabina de primera clase era un mundo aparte del terminal abarrotado. Los asientos eran anchos, acolchonados en cuero suave, con descansabrazos de madera pulida y pantallas personales que brillaban suavemente. Un leve aroma a café flotaba en el aire, mezclado con la frescura del tapizado nuevo. Solo unos pocos pasajeros ya estaban sentados, un hombre mayor con un traje a la medida, desplazándose por su teléfono, una mujer con un blazer blanco, bebiendo agua con gas. Una pareja susurrando sobre una tableta compartida. Miraron a Javier al entrar, sus ojos pasaron sobre su sudadera con capucha y sus zapatillas antes de volver a sus propios mundos. Para ellos, solo era otro chico, tal vez viajando con uno de sus padres, tal vez en la cabina equivocada. A Javier no le molestaban sus miradas. Estaba acostumbrado a ser invisible. Encontró su asiento, el 2A, justo junto a la ventana, tal como le gustaba. La vista exterior mostraba al equipo de pista moviéndose como hormigas, sus chalecos naranjas captando la luz del sol que se desvanecía. Deslizó su mochila en el compartimiento superior, con cuidado de no golpear las maletas ya guardadas. Luego se acomodó en su asiento, el cuero crujiendo suavemente bajo su peso. Sacó su libro, lo abrió en una página doblada, y dejó que sus hombros se relajaran. Por un momento, todo estaba en calma. El zumbido de los sistemas del avión,
las conversaciones lejanas de los pasajeros abordando, la promesa de un vuelo tranquilo. Esa calma no duró. La puerta de la cabina se abrió de golpe y Carmen Ruiz entró. 40 y tantos años, su uniforme de Aeroméxico impecable, su cabello oscuro recogido en un moño apretado. Sus pasos eran firmes, su postura imponente, como si fuera dueña de la cabina. Llevaba un portapapeles, su bolígrafo golpeando rítmicamente contra él. A los demás pasajeros les ofrecía sonrisas rápidas, su voz suave al saludarlos. «Buenas tardes, señor», le dijo al hombre del traje. «Welcome aboard», a la mujer del blazer. Pero cuando sus ojos se posaron en Javier, sus pasos se ralentizaron. Su sonrisa desapareció. Inclinó la cabeza, escaneándolo desde la sudadera hasta las zapatillas, su mirada deteniéndose en el libro que tenía en las manos. Javier sintió el cambio, como una brisa fría cortando la calidez de la cabina. Mantuvo la vista en su libro, pero podía sentirla allí, a solo unos pies de distancia. Las palabras en la página se desdibujaron mientras su corazón se aceleraba. Ya había estado aquí antes, no en este momento exacto, pero sí en este sentimiento. El momento en que alguien lo miraba y decidía que no encajaba. «Disculpe», dijo Carmen, su voz lo suficientemente alta como para ser escuchada. Varias cabezas se giraron. El hombre del traje levantó la vista de su teléfono. La mujer del blazer se detuvo a medio sorbo. ¿Está seguro de que está en el lugar correcto? Javier levantó la mirada, sus ojos marrones se encontraron con los de ella. Sí, dijo simplemente. Su voz era suave pero clara. Los labios de Carmen se apretaron en una línea delgada. Cruzó los brazos, con el portapapeles contra el pecho. ¿Puedo ver su boleto, por favor? Él asintió, metiendo la mano en el bolsillo de su sudadera. El pase de abordar aún estaba intacto, la tinta nítida. Se lo entregó, sus dedos firmes a pesar del nudo que se formaba en su pecho. Carmen lo tomó sin decir palabra, sus ojos se entrecerraron al leerlo. Volvió a mirarlo a él, luego al boleto, luego a él otra vez, como si intentara resolver un enigma que no cuadraba. «Esto dice primera clase», dijo lentamente, con un tono cargado de duda. «Lo sé», respondió Javier, aún tranquilo. Ella parpadeó, la mandíbula tensa. ¿Está viajando con alguien? No. ¿Entonces está solo, en primera clase? Su voz se volvió más aguda, cortando el silencio de la cabina. Los otros pasajeros se removieron en sus asientos, sus miradas yendo y viniendo entre Carmen y Javier. Nadie habló. Javier no dijo nada esta vez. Podía ver hacia dónde iba esto, la forma en que sus preguntas no eran realmente preguntas. Eran acusaciones disfrazadas de cortesía. Ya había escuchado ese tono antes, en la escuela, en las tiendas, en los controles de seguridad del aeropuerto. Ese tono que decía, asterisco, tú no perteneces aquí, asterisco. Carmen se inclinó ligeramente, su voz bajó pero seguía siendo lo suficientemente alta como para que los demás la oyeran. Creo que ha habido un error. Este asiento es solo para pasajeros de primera clase. El pecho de Javier se apretó, pero su rostro se mantuvo sereno. Soy un pasajero de primera clase. Escucha, soltó Carmen, perdiendo la paciencia. Estás retrasando todo. No sé cómo conseguiste este boleto, pero necesitas irte atrás. Ahora. La cabina quedó inmóvil. El hombre del traje bajó la vista a su teléfono. La mujer del blazer se quedó congelada, su vaso a medio camino de sus labios. Javier sintió todas las miradas sobre él, pero no las devolvió. Miró a Carmen, su rostro tenso, sus ojos desafiándolo a responder. No lo hizo. No todavía. Pero por dentro, algo cambió. Una chispa silenciosa, no de enojo, sino de determinación. Esto no había terminado. La cabina de primera clase del vuelo 451 de Aeroméxico era una burbuja de lujo silencioso, pero el aire se sentía más denso ahora.
El suave zumbido de los motores del avión vibraba a través del piso, y afuera, las luces de la pista parpadeaban en el crepúsculo. Javier Morales estaba sentado en el asiento 2A, su libro abierto pero sin leer, sus ojos oscuros fijos en Carmen Ruiz. La sobrecargo permanecía de pie sobre él, su portapapeles fuertemente apretado, su rostro una mezcla de sospecha e impaciencia. Sus palabras aún flotaban en el aire: necesitas irte atrás. Ahora. Los otros pasajeros, 6 en la pequeña sección de primera clase, observaban, su silencio más ruidoso que cualquier anuncio. El corazón de Javier latía con fuerza, pero su rostro permanecía tranquilo. Ya había estado en momentos como este, donde alguien lo miraba y solo veía lo que quería ver, un chico con sudadera, demasiado joven, demasiado común para pertenecer a un lugar así. Podía sentir el peso de sus miradas, el hombre del traje, la mujer con el agua con gas, la pareja con la tableta. No solo estaban mirando, estaban esperando a ver qué haría, como si esto fuera una prueba para la que nunca se inscribió. Los ojos de Carmen se entrecerraron. «¿Me escuchaste?», dijo, su voz ahora más cortante, atravesando la cabina. «Esto es primera clase. Estás retrasando el proceso de abordaje». Javier respiró hondo, sus dedos apretando ligeramente el borde de su libro. «Este es mi asiento», dijo, con un tono firme, casi suave. No estaba gritando, no estaba discutiendo. Estaba declarando un hecho, de la misma forma que diría que el cielo es azul. La mandíbula de Carmen se tensó. Dio un paso más cerca, sus zapatos brillantes repiqueteando sobre el pasillo. «No juegues conmigo», espetó. «He visto a gente como tú tratando de colarse en asientos que no pagaron. ¿Crees que puedes sentarte aquí y que nadie lo notará?». La palabra asterisco gente asterisco cayó como una piedra. Javier la sintió, la forma en que cargaba más que solo este momento. Ya no se trataba de su boleto, se trataba de él, de cómo se veía, de cómo su sudadera con capucha y sus zapatillas no coincidían con su idea de lo que era primera clase. Sostuvo su mirada, sus ojos marrones sin parpadear. «No me estoy colando», dijo. «Ya le mostré mi boleto». Los labios de Carmen se movieron, como si luchara contra una sonrisa. Levantó el pase de abordar, agitándolo ligeramente para que los demás pasajeros lo vieran. «Esto», dijo. «Esto podría ser de cualquiera, ¿cómo sé que es tuyo? Ni siquiera parece que viajes con alguien». El hombre del traje se movió incómodo, su teléfono ahora olvidado sobre su regazo. La mujer del blazer bajó su vaso, sus ojos se desviaron hacia un lado. La pareja susurró algo, demasiado bajo para oírse. Javier sintió su atención, como un reflector que no quería. Pero no los miró. Mantuvo su enfoque en Carmen, su voz aún tranquila. «Es mío. Puede revisar la lista de pasajeros». El rostro de Carmen se endureció. «No necesito revisar nada», dijo. «Sé reconocer un error cuando lo veo. Levántate. Ahora». Javier no se movió. No porque fuera terco, sino porque sabía que levantarse sería aceptar lo que ella decía, aceptar que no pertenecía. Su pecho se apretó, una mezcla de enojo y algo más profundo, algo que se sentía como todas las veces que le habían pedido probar quién era. Abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera hacerlo, Carmen se lanzó hacia su teléfono, que descansaba sobre el apoyabrazos. Su mano se movió rápido, demasiado rápido, y en el proceso, le dio un manotazo fuerte en la mano. El sonido retumbó, un chasquido agudo que rompió el silencio de la cabina. Un jadeo se escapó de la mujer del blazer. El hombre del traje se congeló, los ojos muy abiertos. La pareja dejó de susurrar, con la boca entreabierta. Javier miró su mano, el escozor desapareciendo pero el impacto permanecía. No por el dolor, no fue tan fuerte, sino por la pura incredulidad. Ella lo había golpeado. Frente a todos. Por un asiento. Carmen también se congeló, su mano suspendida en el aire, como si no hubiera querido llegar tan lejos.
Por un instante, su confianza titubeó, sus ojos se movieron hacia los otros pasajeros. Pero luego se irguió, redoblando su postura. Dije que te levantes, repitió, su voz ahora más baja, casi un siseo. Javier la miró, su expresión indescifrable. No gritó. No insultó. Simplemente se levantó, lento y deliberado, sus movimientos tranquilos pero cargados de intención. Alcanzó su mochila, se la colgó en un hombro, y se ajustó la capucha, cubriéndose el rostro. La cabina estaba en silencio, ese tipo de silencio que retumba en los oídos. Cada mirada lo seguía mientras daba un paso hacia el pasillo. Nadie habló. Nadie dijo, espera, eso no está bien. Nadie dijo, revisa su boleto otra vez. El hombre del traje miró sus zapatos. La mujer del blazer se cubrió la boca, luego desvió la mirada. La pareja fingió ajustar su tableta. Javier sintió su silencio como un peso sobre su espalda, pero no lo dejó ver. Caminó por el pasillo, más allá de la cortina de primera clase, más allá de las filas de asientos económicos llenándose de pasajeros que no tenían idea de lo que acababa de ocurrir. Al final del avión, encontró un asiento vacío, 32C, en la última fila. Era estrecho, el apoyabrazos flojo, el cojín delgado. No le importó. Se deslizó en el asiento, su mochila en el regazo, y miró por la ventana de plástico rayada. Afuera, la pista seguía inmóvil, el personal de tierra moviéndose en cámara lenta. Su mano todavía le hormigueaba donde Carmen la había golpeado, pero eso no era lo que dolía. Era la forma en que nadie se había movido, nadie había hablado. La forma en que lo permitieron. Javier sacó su teléfono, sus dedos firmes a pesar de la tormenta que llevaba dentro. Abrió un mensaje para su padre, Miguel Morales, y escribió una sola línea, asterisco ella me dio un manotazo y me mandó al fondo, asterisco presionó enviar, luego se recostó, sus ojos fijos en la ventana. El avión aún no se había movido, pero algo más sí. Una chispa, un cambio, una promesa de que esto no era el final. De regreso en primera clase, Carmen volvió a su rutina, sus pasos un poco demasiado rápidos, su sonrisa un poco demasiado forzada. Ajustó su portapapeles, revisó la orden de bebida de un pasajero, y actuó como si nada hubiera pasado. Pero sus manos temblaban levemente, y en el fondo, una pequeña chispa de duda comenzó a crecer. ¿Había ganado, no? Había solucionado el problema. Entonces, ¿por qué la cabina se sentía tan pesada? Javier se quedó quieto, su teléfono vibrando suavemente con un nuevo mensaje. Aún no lo revisó. Sabía lo que venía. Y sabía que Carmen no tenía idea. La sección económica del vuelo 451 de Aeroméxico era un contraste marcado con la lujosa cabina de primera clase. Los asientos eran más estrechos, el aire más cargado, y el zumbido de los motores se sentía más fuerte, como un recordatorio constante de estar en la parte trasera. Javier Morales estaba sentado en el 32C, la última fila, con su mochila encajada entre las rodillas. La ventana de plástico rayada a su lado no mostraba nada más que la pista oscura, salpicada con el resplandor de las luces del personal de tierra. Su mano todavía le hormigueaba levemente donde Carmen Ruiz lo había golpeado, pero su rostro no mostraba rastro de enojo. Sus ojos marrones estaban firmes, su respiración lenta, como si esperara algo inevitable. El teléfono de Javier descansaba en su regazo, su pantalla tenue pero activa. Lo desbloqueó con un desliz rápido, el suave zumbido de una notificación rompiendo el silencio. Ignoró el mensaje por ahora, sus dedos se movieron hacia un nuevo hilo de texto. El nombre de contacto en la parte superior decía papá. Javier escribió una línea, cada palabra deliberada, asterisco me dio un manotazo y me mandó atrás, asterisco, she slapped my hand and sent me to the back. Miró las palabras por un momento, su pulgar suspendido sobre el botón de enviar. Esto no se trataba de quejarse ni de correr a pedir ayuda a su padre. Se trataba de la verdad, de asegurarse de que lo que pasó no desapareciera en el silencio de la cabina.
Presionó enviar. El mensaje voló a través de los kilómetros, desde el avión en tierra en Ciudad de México hasta una torre de oficinas en la bulliciosa zona hotelera de Cancún. El edificio, todo de vidrio y acero, brillaba contra el cielo nocturno, con su último piso reservado para Miguel Morales. A los 52 años, Miguel era un hombre que movía montañas sin alzar la voz. De hombros anchos, con cabello corto entrecano y un traje azul marino hecho a medida que le quedaba como una armadura, se sentaba detrás de un elegante escritorio de caoba, revisando contratos en una tableta. Su oficina estaba en silencio, el único sonido era el zumbido tenue del aire acondicionado y el lejano romper de las olas del Caribe abajo. Su teléfono vibró, una sola vibración que rompió su concentración. Miguel miró la pantalla, sus ojos se entrecerraron al leer el mensaje de Javier. Asterisco me dio un manotazo y me mandó atrás. Asterisco las palabras golpearon como un puñetazo, no por dramáticas, sino por ser tan simples, tan directas. Javier no era de exagerar. Si decía que pasó, pasó. La mandíbula de Miguel se tensó, pero no habló, no golpeó el escritorio. Se recostó, su silla crujió levemente y dejó que la tormenta se formara detrás de sus ojos. Alguien había tocado a su hijo. Alguien lo había humillado. Y en su aerolínea. Miguel tomó el teléfono de su oficina, sus movimientos eran tranquilos pero precisos, como un cirujano que alcanza el bisturí. Marcó un número que conocía de memoria. 2 pitidos suaves, luego una voz respondió, clara y profesional. Sí, señor Morales. Vuelo 451, dijo Miguel, su voz baja, controlada. Quiero ojos sobre la hora. Asiento 2A. Hubo un incidente. Entendido, respondió la voz, sin vacilación. Conectaré con operaciones de inmediato. Miguel colgó, su mano permaneciendo un momento sobre el auricular. No necesitaba decir más. Las personas al otro lado sabían lo que significaba una llamada de Miguel Morales. No era solo un accionista, era el hombre que podía dejar una flota en tierra con una sola palabra. Se inclinó hacia adelante, su tableta olvidada, y miró por la ventana de piso a techo las luces brillantes de Cancún. Esto no se trataba solo de Javier. Se trataba de un sistema que permitía que alguien como Carmen Ruiz pensara que podía actuar sin consecuencias. De vuelta en el avión, Carmen estaba en la galera de primera clase, sirviéndose una taza de café con manos que no estaban del todo firmes. La cabina seguía abordando, los pasajeros aún llegaban, pero el aire se sentía diferente ahora, más pesado. Tomó un sorbo, el sabor amargo la centraba, y forzó una sonrisa mientras miraba el portapapeles sobre el mostrador. Lo había manejado, ¿no? El chico con la sudadera no pertenecía a primera clase, sin importar lo que dijera su boleto. Hoy en día, cualquiera podía falsificar un pase de abordar, pedir uno prestado, colarse. Ya lo había visto antes. No estaba equivocada al actuar. Pero en el fondo, una pequeña grieta de duda se había formado. La forma en que Javier la había mirado, no con enojo, no con miedo, solo con certeza, se le quedó grabada. Se sacudió el pensamiento, ajustó su uniforme y se giró hacia la otra sobrecargo, Sofía López. Sofía era más joven, de unos 20 y tantos, con ojos suaves y una placa con su nombre cuidadosamente prendida a su blazer. Estaba revisando el inventario de bebidas, sus movimientos eran cuidadosos, como si intentaran no llamar la atención. ¿De verdad había un problema con su boleto?, preguntó Sofía, su voz baja, cautelosa. Carmen puso los ojos en blanco, dejando su café con un leve golpeteo. ¿Lo viste, Sofía? ¿Parecía que pertenecía a primera clase? Sudadera con capucha, tenis, sin equipaje salvo esa mochila toda vieja. Vamos. Sofía frunció el ceño, sus dedos se detuvieron sobre una pila de servilletas. Pero tenía el boleto, ¿no? ¿Lo revisaste? Carmen hizo un gesto con la mano, restándole importancia. Probablemente lo pidió prestado a alguien. O lo compró por alguna app.
No podemos dejar que esas cosas pasen. Arruinan todo el ambiente de primera clase. Sofía se mordió el labio, insegura. Llevaba trabajando con Carmen más de un año, y sabía cómo operaba, estricta, confiada, siempre en control. Pero esto se sentía diferente. El manotazo, el silencio de los otros pasajeros, la manera en que Javier había caminado hacia el fondo sin decir una palabra. Algo no cuadraba. Aún así, no insistió. Si tú lo dices, murmuró, volviendo al inventario. Carmen sonrió con suficiencia y tomó su portapapeles. Confía en mí, llevo 10 años haciendo esto. Reconozco los problemas cuando los veo. En la última fila, Javier seguía quieto, su teléfono ahora guardado en el bolsillo. El asiento de clase económica era incómodo, el apoyabrazos se le clavaba en el costado, pero apenas lo notaba. Tenía la vista fija en la ventana, aunque no había nada que ver más que oscuridad. El mensaje a su padre ya había sido enviado, y sabía lo que pasaría después. No porque quisiera venganza, sino porque la verdad siempre alcanza. Apoyó la cabeza en el respaldo, el zumbido del avión lo envolvía como una promesa. Las luces de la cabina parpadearon levemente mientras más pasajeros abordaban, sus charlas llenando el aire. Pero para Javier, el mundo se había reducido a un solo pensamiento: Carmen creía que había ganado. No tenía idea de lo que se venía. La cabina del vuelo 451 de Aeroméxico estaba viva con el suave caos del abordaje, pasajeros guardando maletas, sobrecargos revisando cinturones. Y el bajo zumbido de los motores vibrando a través de las paredes. Pero en la última fila, Javier Morales seguía inmóvil, su mochila en el regazo, sus ojos fijos en la ventana oscura. El asiento económico era estrecho, el aire espeso con el olor a aire reciclado y una colonia demasiado fuerte de alguien. Su teléfono yacía en silencio en su bolsillo, el mensaje a su padre, Miguel Morales, ya enviado. No necesitaba revisar si había respuesta. Sabía que su padre ya estaba moviendo los hilos, y pronto, el avión también lo sentiría. En la galera de primera clase, Carmen Ruiz se apoyaba contra el mostrador, su taza de café intacta. Su portapapeles estaba abierto, pero sus ojos no estaban en él. Repetía el momento en su cabeza, la forma en que Javier se había puesto de pie, calmado pero firme, la manera en que sus ojos la habían mirado como si supiera algo que ella no. Se sacudió la imagen, enderezó su uniforme. Había hecho su trabajo, ¿no? Mantuvo el orden, protegió la experiencia de primera clase. Eso es lo que le enseñaron 10 años en el aire: confía en tus instintos, actúa rápido, no dejes que nadie rompa el flujo. Sofía López, la sobrecargo más joven, estaba cerca, acomodando botellas de agua en una fila ordenada. Miró a Carmen, sus ojos suaves centelleando con inquietud. ¿Estás segura de que todo está bien?, preguntó, su voz apenas un susurro. Carmen forzó una risa, corta y seca. Claro que sí. Solo otro chico que cree que puede pasarse de listo. Ya está resuelto. Sofía asintió, pero sus manos se ralentizaron, sus dedos se detuvieron sobre una botella. Quería decir algo, sobre el manotazo, sobre el silencio de los demás pasajeros, pero el tono de Carmen no dejaba espacio para preguntas. Sofía volvió a su tarea, el estómago revuelto. Había visto a Carmen redirigir pasajeros antes, pero esto se sentía diferente. Mal. Un chisporroteo rompió la tensión de la galera. El intercomunicador zumbó por encima, y una voz cortó el ambiente: Carmen Ruiz, por favor reportarse a la cabina de mando. Carmen se congeló, su taza de café a medio camino de los labios. Las palabras resonaron en su cabeza, cortantes e inesperadas. Sofía la miró, las cejas alzadas. Eso, no es común, dijo Sofía, con voz cautelosa. Carmen dejó la taza, sus movimientos rígidos. Probablemente solo sea una revisión rutinaria, dijo, pero su sonrisa era frágil, como vidrio a punto de quebrarse. Su corazón dio un golpe rápido.
Las revisiones rutinarias no se anunciaban por el intercomunicador, no así. Se ajustó el moño, alisó su blazer y salió al pasillo. Algunos pasajeros levantaron la vista, curiosos, otros susurraban. El hombre del traje en primera clase la miró pasar, su teléfono inmóvil en las manos. La mujer del blazer ladeó la cabeza, sus ojos se entrecerraron ligeramente. Carmen mantuvo la barbilla en alto, sus pasos medidos, pero cada uno se sentía más pesado que el anterior. La cortina de primera clase se cerró tras ella mientras avanzaba hacia la cabina. La puerta ya estaba entreabierta, una rendija de luz se filtraba por ella. Tocó una vez, luego entró y cerró la puerta con un clic suave. El aire en la cabina era más frío, más nítido, lleno del leve zumbido de las radios y el resplandor de los paneles de instrumentos. El capitán Luis Hernández estaba de pie junto a los controles, su rostro inescrutable, los brazos cruzados. Junto a él, en una pequeña pantalla montada junto a la radio, había un hombre que Carmen no reconocía, su imagen nítida e imponente. Carmen, dijo el hombre en la pantalla, su voz lo bastante fría como para helar el ambiente. Soy Ricardo Gómez, director de operaciones de vuelo de Aeroméxico. Hemos recibido una llamada del mando ejecutivo sobre un incidente con un pasajero en el asiento 2A. El estómago de Carmen se hundió. Su boca se secó, pero se obligó a mantenerse erguida. Sí, señor, dijo, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Hubo un problema con la asignación de asientos. Lo corregí. Los ojos de Ricardo se entrecerraron. ¿Verificó el boleto? Sí, lo vi, dijo, con la garganta apretada. Parecía extraño. Y no estaba en el manifiesto, así que supuse. Supuso, la interrumpió Ricardo, su voz como una cuchilla. ¿O verificó? Carmen dudó, su mente acelerada. No tuve tiempo de confirmarlo con el manifiesto. El abordaje avanzaba rápido, y... El capitán Hernández intercambió una mirada con la pantalla, luego se volvió hacia Carmen. No seguiste el procedimiento, dijo, con tono severo. No lo reportaste. Y lo peor, no sabías quién era ese pasajero. Carmen contuvo el aliento. Era solo un adolescente, dijo, con voz más pequeña. No, dijo Ricardo con firmeza. Ese adolescente es Javier Morales, hijo de Miguel Morales. El nombre la golpeó como una ráfaga de viento. Miguel Morales. El hombre que poseía la mitad de Aeroméxico, cuyo nombre se susurraba en salas de juntas y se imprimía en los costados de los aviones. Las rodillas de Carmen flaquearon, pero las mantuvo firmes. Yo, no lo sabía, balbuceó. Pues ahora lo sabes, dijo el capitán Hernández. Y hemos recibido una orden directa del señor Morales. Este vuelo no se mueve hasta que esto se solucione. Carmen dio un paso atrás, las paredes de la cabina cerrándose sobre ella. Solucionarlo, susurró. La voz de Ricardo fue implacable. Irás con el pasajero, te disculparás frente a todos y lo acompañarás de regreso a su asiento original. Luego volverás aquí y esperarás instrucciones. ¿Frente a todos? La voz de Carmen era apenas audible, su rostro pálido. Hernández asintió, sus ojos como piedra. Humillaste a la persona equivocada, Carmen. Ahora lo corriges, o no vuelas más. No en esta aerolínea. Las palabras resonaron, cada una como un martillazo contra su certeza. Los labios de Carmen se entreabrieron, pero no salió ningún sonido. El aire en la cabina se sentía asfixiante, el zumbido de las radios ahora era un rugido en sus oídos. Se giró, su mano temblorosa al abrir la puerta. El pasillo se extendía frente a ella, una hilera de ojos curiosos y susurros listos para recibirla. Salió, su postura ya no era imponente, su portapapeles olvidado en la cabina. En la última fila, Javier seguía igual, su mochila aún en su regazo. Su teléfono volvió a vibrar, pero no lo revisó. No lo necesitaba. El avión seguía en tierra, la cabina aún tensa.
¿Y Carmen? Estaba a punto de aprender lo que pasa cuando eliges mal tu pelea. La cabina del vuelo 451 de Aeroméxico era una olla de presión, aunque el avión aún no despegaba. El aire estaba cargado con el zumbido de los motores y el crujido de los pasajeros acomodándose, pero una tensión sutil recorría cada fila. En el último asiento de clase económica, 32C, Javier Morales estaba sentado con su mochila en el regazo, su sudadera cubriéndole los ojos. La ventana rayada a su lado reflejaba su rostro sereno, pero por dentro, sus pensamientos eran agudos, repitiendo la bofetada, el silencio, la caminata hacia la parte trasera. Su teléfono estaba en silencio ahora, metido en su bolsillo. No necesitaba revisarlo. El mensaje a su padre, Miguel Morales, había cumplido su propósito. El avión estaba detenido, y la cabina esperaba. En la galera de primera clase, Carmen Ruiz se quedó congelada, con las manos aferradas al borde del mostrador. Las órdenes de la cabina de mando resonaban en su mente como una pesadilla: pide disculpas frente a todos. Acompáñalo de vuelta a su asiento. Su uniforme impecable de Aeroméxico se sentía demasiado ajustado, su moño demasiado pesado. 10 años en el aire, y nunca la habían llamado a la cabina así, nunca le habían dicho que deshiciera una decisión frente a los pasajeros. Su corazón latía con fuerza, pero forzó su rostro a convertirse en una máscara de control. No podía dejar que la vieran quebrarse, ni Sofía, ni los pasajeros, ni ella misma. Sofía López, la auxiliar de vuelo más joven, estaba a unos pasos de distancia, con los ojos suaves pero cautelosos. Había escuchado el llamado por el intercomunicador, había visto la cara de Carmen cuando regresó de la cabina. ¿Estás bien?, preguntó Sofía en voz baja. Carmen no la miró. Bien, respondió de forma cortante, con un tono quebradizo. Tomó una bandeja y empezó a reorganizar vasos que no necesitaban ser reorganizados. Solo fue un malentendido. Yo me encargo. Sofía no dijo nada, pero su ceño se profundizó. Había visto antes la confianza de Carmen, la forma en que comandaba la cabina como una general. Pero ahora, esa confianza se estaba deshilachando, y Sofía podía sentirlo. La cabina también. Los pasajeros susurraban, sus ojos se dirigían hacia la galera, percibiendo que algo no estaba bien. El hombre con traje de primera clase revisó su reloj, el ceño fruncido. La mujer con el blazer se inclinó hacia su compañera de asiento, murmurando algo sobre ese chico con la sudadera. Carmen dejó la bandeja, con las manos temblorosas. Respiró hondo, alisó su blazer y salió al pasillo. La caminata hacia la parte trasera del avión se sintió como 1 kilómetro. Cada paso atraía miradas, pasajeros en clase económica estirando el cuello, un niño señalando, un hombre sacando su teléfono para grabar. Carmen mantuvo la barbilla en alto, los labios apretados en una línea delgada, pero su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podían escucharlo. La cortina de primera clase se cerró tras ella, luego los pasillos de económica, cada fila una prueba de juicio. Llegó a la última fila, donde Javier estaba sentado, los auriculares alrededor del cuello, su libro cerrado sobre el regazo. Miraba por la ventana, con una postura tranquila, casi desapegada. Pero Carmen podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus dedos descansaban ligeramente sobre su mochila, listo para lo que viniera. Carraspeó, su voz inestable al principio. Señor Morales, dijo, forzando un tono educado. Ha habido un malentendido. Me gustaría acompañarlo de regreso a su asiento original en primera clase. Javier no se giró de inmediato. Dejó que sus palabras flotaran, sin respuesta, el silencio extendiéndose como una cuerda tensa. Los pasajeros cercanos se inclinaron hacia adelante, con los teléfonos fuera, capturando cada segundo. El hombre con el teléfono hizo zoom, su pantalla brillando. Carmen se movió, sus zapatos lustrados rozando la alfombra. Lo intentó de nuevo, más suave ahora, su voz tensa. Quiero disculparme por el incidente anterior. No se manejó adecuadamente.
Javier finalmente se giró, sus ojos marrones se encontraron con los de ella. No estaban enojados, ni altaneros, solo firmes, como si la estuviera evaluando. ¿Un malentendido?, preguntó, su voz baja, deliberada. Carmen asintió rápidamente, con las manos entrelazadas frente a ella. Sí. Malinterpreté la situación. Javier inclinó la cabeza levemente. ¿Quieres decir que me malinterpretaste a mí? La pregunta cayó como una piedra. El rostro de Carmen se sonrojó, su máscara resquebrajándose. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Los pasajeros ahora estaban en silencio, susurros desaparecidos, ojos abiertos. Una mujer en la fila de adelante se tapó la boca, su teléfono aún grabando. Las palabras de Javier no fueron fuertes, pero llenaron la cabina, crudas y reales. Tú me miraste, continuó, con un tono sereno, y decidiste que yo no pertenecía. No le pediste el boleto a nadie más. Solo a mí. La garganta de Carmen se cerró. Quería discutir, decir que era el procedimiento, que estaba protegiendo la cabina. Pero la verdad estaba ahí, en sus ojos, en el silencio que los rodeaba. Asintió rígidamente, con la voz apenas en un susurro. No fue algo personal. Javier se puso de pie, sus movimientos lentos, deliberados. Se colgó la mochila sobre un hombro, su sudadera aún sombreando su rostro. Volveré, dijo, pero no porque tú me lo dijiste. Sino porque es mi asiento. Carmen asintió con un pequeño movimiento brusco, las manos temblando a los costados. Se dio la vuelta, y juntos caminaron por el pasillo, pasando por filas de pasajeros que los miraban. La sección económica era un borrón de rostros, algunos curiosos, otros incómodos, otros satisfechos. Un joven con gorra de béisbol asintió levemente a Javier, un destello de respeto en sus ojos. Una mujer apretó su bolso, bajando la mirada al pasar. En primera clase, el hombre con traje levantó la vista, su teléfono olvidado. La mujer con el blazer los observó abiertamente, su copa ahora vacía. Javier llegó al asiento 2A y se deslizó en él, el cuero crujiendo suavemente. Colocó su mochila a sus pies, abrió su libro y pasó a su página, como si nada hubiera pasado. Pero todo había pasado. La cabina se sentía diferente, el aire cargado con una nueva energía. Carmen se quedó de pie junto a su asiento, sin saber qué hacer a continuación. Si necesita algo, murmuró, con la voz plana, por favor avíseme. Javier no respondió. No la miró. Solo pasó una página, su atención en las palabras, aunque su mente estaba en otro lugar. Carmen se dio la vuelta, con pasos inseguros, y regresó a la galera. Sus manos temblaban al pasar la cortina de primera clase, su postura ya no erguida. En la galera, Sofía estaba esperando, con los ojos abiertos pero en silencio. Carmen no encontró su mirada. Tomó la bandeja de nuevo, sus dedos torpes con las tazas, su mundo desmoronándose con cada tintineo. En el asiento 2A, Javier permanecía quieto, su libro abierto pero sus pensamientos acelerados. La disculpa no había arreglado nada, no realmente. No se trataba de las palabras que ella había dicho. Se trataba de las que no dijo, las que le permitieron actuar en primer lugar. Miró hacia la ventana, las luces de la pista aún brillando. El avión no se había movido, pero la historia sí. Y estaba lejos de terminar. La cabina del vuelo 451 de Aeroméxico era una instantánea congelada de incomodidad. El avión permanecía inmóvil en la puerta del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, sus motores zumbando suavemente, como una bestia esperando despertar. El aire adentro era denso, impregnado con el leve aroma a café y el susurro de pasajeros moviéndose en sus asientos. En el asiento 2A, Javier Morales estaba sentado con calma, su libro abierto pero sin tocar, sus ojos oscuros escaneando la cabina. El asiento de cuero crujía suavemente cuando ajustaba su posición, su sudadera aún sombreando su rostro. La disculpa de Carmen Ruiz había llegado y se había ido,
pero el peso de ella permanecía, como una nube de tormenta que aún no estalla. En la galera de primera clase, Carmen estaba de pie con la espalda apoyada contra el mostrador, las manos apretando un montón de servilletas que no estaba usando. Su uniforme de Aeroméxico, antes símbolo de autoridad, se sentía como un disfraz ahora, mal ajustado y expuesto. Su moño comenzaba a deshacerse, algunos mechones de cabello oscuro cayendo sobre su frente. Aún podía sentir los ojos de los pasajeros, la forma en que la observaron llevar de regreso a Javier a su asiento, la forma en que susurros la siguieron hasta la galera. Había hecho lo que la cabina le ordenó, disculparse, escoltarlo, pero no había arreglado nada. Si acaso, lo había empeorado. Sofía López estaba cerca, sus ojos suaves moviéndose entre Carmen y la cabina. Sostenía una tableta, fingiendo revisar el inventario de bebidas, pero su mente estaba en otra parte. Había visto todo, la bofetada, el enfrentamiento, la disculpa, y eso pesaba como una piedra en su pecho. Sofía había trabajado con Carmen por más de un año, siempre admirando su confianza, su control. Pero ahora, ese control se había desvanecido, y Sofía no sabía qué decir. «Hiciste lo que te pidieron», ofreció, con voz suave. Los labios de Carmen se movieron, no del todo una sonrisa. «Lo hice», murmuró, con voz quebradiza. «Todavía me están mirando. Todos ellos». Miró hacia la cortina de primera clase, donde el hombre del traje escribía en su teléfono, el ceño fruncido. La mujer del blazer le susurraba a su compañera de asiento, sus ojos lanzando miradas hacia la galera. Sofía siguió su mirada, luego bajó la vista a su tableta. «No solo te miran a ti», dijo en voz baja. «Lo miran a él». La mandíbula de Carmen se tensó, pero no respondió. Sabía que Sofía tenía razón. Javier ya no era solo un pasajero. Era el chico callado que había puesto la cabina patas arriba sin alzar la voz. Y Carmen había sido quien encendió la chispa. En la sección económica, el ambiente era diferente, inquieto, curioso, vivo con susurros. Un joven con gorra de béisbol, sentado a unas filas de Javier, se inclinó hacia su amigo, su teléfono brillando en la mano. «¿Viste eso?», dijo, con voz baja pero emocionada. Ella tuvo que traerlo de vuelta. «Eso no es normal». Su amigo asintió, desplazándose por un video que había grabado de la disculpa de Carmen. El clip era tembloroso, pero las palabras de Javier eran claras: «Me malinterpretaste». El video terminaba con él caminando hacia primera clase, la espalda recta, los pasos firmes. «Voy a subir esto», dijo el joven, sus dedos volando sobre la pantalla. Subió el video a Twitter con un pie de foto: azafata le da una palmada a un chico, lo saca de primera clase. Resulta que es alguien importante. Aeroméxico detenido. Almohadilla Justicia en minutos, la publicación tenía decenas de me gusta, luego cientos. Llovían los comentarios, ella pensó que podía salirse con la suya. Ese chico tiene agallas. Aeroméxico tiene que dar una explicación. Javier aún no sabía del video. No lo necesitaba. Podía sentir el cambio en la cabina, la forma en que los pasajeros le echaban miradas, la manera en que los susurros llevaban su nombre. Sacó su teléfono del bolsillo, la pantalla se iluminó con un nuevo mensaje de su padre, Miguel Morales: «Quédate tranquilo. Más gente está mirando de lo que crees». Los labios de Javier se curvaron levemente, no en una sonrisa, solo un destello de comprensión. Respondió, ella se disculpó, pero no lo entiende. En la galera, las manos de Carmen seguían ocupadas con las servilletas, aunque ya estaban perfectamente ordenadas. Su mente corría, repitiendo las palabras del cockpit: «Humillaste a la persona equivocada». Nunca había oído hablar de Javier Morales antes, pero Miguel Morales. Todo el mundo en Aeroméxico conocía ese nombre. El hombre que podía detener un vuelo con una llamada telefónica, que era dueño de los aviones en los que ella trabajaba. Y ella le había dado una palmada en la mano a su hijo. Frente a todos.
Su estómago se retorció, una mezcla de miedo y desafío. No había querido golpearlo, no realmente. Fue un accidente, un reflejo. Pero nadie lo vería así. No ahora. Sofía dejó su tableta a un lado, sus movimientos lentos. Quería decir algo, preguntarle a Carmen por qué había señalado a Javier, por qué no revisó la lista de pasajeros. Pero las palabras no salieron. En cambio, pensó en su propio silencio durante el enfrentamiento, en cómo se había quedado quieta mientras Carmen actuaba. Sofía no se sentía orgullosa de ello. Siempre había seguido el liderazgo de Carmen, confiado en su experiencia. Pero ahora, esa confianza se sentía como un error. Afuera, la pista estaba tranquila, el personal de tierra esperando autorización para mover el avión. La demora ya superaba los 20 minutos, y los pasajeros comenzaban a murmurar sobre conexiones perdidas y llegadas tarde. En primera clase, el hombre del traje se inclinó hacia la mujer del blazer. «Esto no es solo por un asiento», susurró. «Ese chico es alguien importante, ¿viste qué rápido detuvieron el vuelo?» La mujer asintió, sus ojos fijos en Javier. «Escogió la pelea equivocada», dijo en voz baja. «Y todos lo vimos». Javier oyó los susurros pero no levantó la vista. Pasó una página de su libro, aunque no estaba leyendo. Su mente estaba en algo más grande, no solo Carmen, no solo este vuelo, sino cada vez que alguien era dicho que no pertenecía. Él había tenido suerte. Tenía un padre que podía hacer una llamada y detener un avión. Pero ¿y los demás, los que no tenían ese poder? Los que caminaban hacia el fondo y se quedaban allí. Las luces de la cabina parpadearon, una señal de que la tripulación se preparaba para algo. Javier se recostó, sus ojos desviándose hacia la ventana. El avión seguía detenido, pero la verdad se movía. Y se movía rápido. La cabina del vuelo 451 de Aeroméxico era una olla hirviendo a fuego lento, la tensión no bastante espesa como para tocarla. El avión seguía en tierra en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, sus motores encendidos, las luces de la pista proyectando largas sombras a través de las ventanas. En el asiento 2A, Javier Morales estaba sentado con su libro cerrado, sus ojos oscuros escaneando la cabina de primera clase. Su sudadera con capucha seguía puesta, los audífonos alrededor del cuello, pero su postura tranquila contenía un poder silencioso. Los pasajeros a su alrededor, el hombre del traje, la mujer con el blazer, lanzaban miradas furtivas, susurros ahora más suaves, como si tuvieran miedo de perturbar el aire. En la galera, Carmen Ruiz estaba de espaldas al mostrador, las manos temblorosas mientras sostenía una botella de agua que no había abierto. Su uniforme de Aeroméxico se sentía como un peso, el blazer azul tirando de sus hombros. La disculpa pública a Javier le había arrebatado la autoridad, dejándola expuesta. Cada mirada de los pasajeros, cada murmullo, se sentía como un juicio. Aún podía ver los ojos de Javier, firmes e inquebrantables, cuando dijo, «¿Me malinterpretaste?». Esas palabras habían herido más que las órdenes de la cabina, más que la vergüenza de llevarlo de vuelta a su asiento. Sofía López, la sobrecargo más joven, estaba a unos pasos, su tableta brillando con el inventario de bebidas que realmente no estaba revisando. Sus ojos suaves parpadeaban hacia Carmen, luego se apartaban. Quería decir algo, aliviar la tensión, pero la galera era un campo minado. Sofía había visto la confianza de Carmen desmoronarse, y eso le daba miedo, no porque sintiera lástima por Carmen, sino porque le hacía cuestionar su propio silencio durante la confrontación. Se había quedado de pie, sin decir nada, y ahora la cabina pagaba el precio. El intercomunicador crepitó de nuevo, agudo y repentino. «Carmen Ruiz, preséntese en la cabina inmediatamente». La voz era del capitán Luis Hernández, plana e inflexible. La respiración de Carmen se detuvo, la botella de agua resbalando ligeramente entre sus manos. Sofía la miró, los ojos abiertos. Otra vez, susurró, más para sí misma que para Carmen. Carmen no respondió.
Su corazón latía con fuerza, un tambor de temor. Dejó la botella, sus dedos torpes, y alisó su uniforme con manos temblorosas. No es nada, dijo, su voz débil. Pero no lo creía. Ya no. Salió al pasillo, sus zapatos lustrados silenciosos sobre la alfombra. Los pasajeros se giraron, sus ojos siguiéndola como reflectores. El hombre del traje detuvo su tecleo, el ceño fruncido. La mujer con el blazer se inclinó hacia adelante, su susurro al compañero de asiento quedó interrumpido. El camino de Carmen hacia la cabina fue más lento esta vez, cada paso una lucha contra las ganas de regresar. La cortina de primera clase se cerró tras ella, luego el pasillo estrecho hacia la puerta de la cabina. Golpeó una vez, sus nudillos apenas hicieron ruido, y entró. La cabina estaba tenue, el resplandor de los paneles de instrumentos proyectando sombras sobre el rostro del capitán Hernández. Estaba de pie junto a los controles, los brazos cruzados, su expresión como piedra. La pantalla junto a la radio estaba apagada ahora, pero el peso de las palabras anteriores de Ricardo Gómez aún flotaba en el aire. «Cierra la puerta», dijo Hernández, su voz baja. Carmen obedeció, el clic de la puerta sonó como un cerrojo cerrándose. Se quedó rígida, las manos entrelazadas al frente, esperando. Hernández se volvió hacia ella, los ojos duros. «¿Vas a dejar el vuelo?» Carmen parpadeó, la respiración se detuvo. «¿Qué?», susurró, apretando más fuerte las manos. «Cuando regresemos a la puerta», continuó Hernández, «vas a desembarcar. Un funcionario de la aerolínea te espera en la terminal. Seguridad te recibirá». «¿Me van a sacar?». La voz de Carmen se quebró, su rostro pálido. Dio un paso hacia adelante, las manos temblando. «Me disculpé, hice lo que me pidieron». La mandíbula de Hernández se tensó. «Esto no es decisión mía. Ni siquiera de Gómez. Esto vino desde arriba. De Miguel Morales en persona». El nombre la golpeó de nuevo, más fuerte esta vez. Miguel Morales. El padre de Javier. El hombre que era dueño de Aeroméxico, que podía acabar con su carrera con una sola llamada. Las rodillas de Carmen temblaron, pero se obligó a mantenerse erguida. «¿Qué se supone que les diga a los pasajeros?», preguntó, su voz apenas audible. «No les digas nada», dijo Hernández con frialdad. «Ya han visto suficiente». Los labios de Carmen se entreabrieron, pero no salió ninguna palabra. El aire de la cabina era sofocante, el zumbido de las radios un rugido distante. Se volvió, su mano tanteando la puerta, y regresó al pasillo. La cabina era una borrosidad de rostros, sus ojos más agudos ahora, sus susurros más fuertes. Caminó hacia la galera, sus pasos inestables, su postura desmoronada. Sofía estaba ahí, sosteniendo una hoja de papel doblada. Se la entregó a Carmen sin decir una palabra. «Protocolo de remoción de empleados», dijo Sofía en voz baja. «Necesitas firmarlo antes de irte». Carmen miró el papel, las palabras se desdibujaban. «¿Hablas en serio?», susurró, con la voz quebrada. Sofía no respondió. No hacía falta. Las luces de la cabina se atenuaron ligeramente, una señal de que la tripulación se preparaba para algo, quizá el despegue, quizá más órdenes. Las manos de Carmen temblaban mientras tomaba el papel, su firma trazada en una línea irregular. Se lo devolvió a Sofía, con la mirada distante, como si estuviera firmando algo más que un simple formulario. La voz del capitán sonó por el intercomunicador, suave y entrenada. «Señoras y señores, gracias por su paciencia. Debido a un cambio en la tripulación, nuestra salida se retrasará ligeramente. Por favor, permanezcan sentados. Nos moveremos en breve». El anuncio era vago, pero no detuvo los susurros. ¿Cambio en la tripulación? Los pasajeros intercambiaban miradas, sus teléfonos brillaban con el video de la disculpa de Carmen, ahora viral con miles de vistas. En clase económica, el joven con la gorra de béisbol se inclinó hacia su amigo.
Ya se fue, susurró. La van a bajar. En primera clase, Javier seguía inmóvil, su libro sin abrir. Oyó el anuncio, sintió el cambio en la cabina. Su teléfono vibró con otro mensaje de Miguel: ella no volará hoy. Javier no respondió. No hacía falta. Miró hacia la galera, donde Carmen estaba de pie, el rostro pálido, las manos vacías. Sus miradas se cruzaron por un momento, y por primera vez, Carmen lo vio, no como un chico con sudadera, sino como alguien que había cambiado todo sin levantar un puño. Carmen apartó la mirada, la respiración entrecortada. Caminó hacia el frente, pasó junto al asiento de Javier, junto a los pasajeros que ahora la veían de otra forma. La puerta principal se abrió con un siseo, y más allá había un oficial de seguridad y una mujer con blazer azul marino, sosteniendo una tabla con papeles. Carmen bajó del avión, el túnel de abordaje la envolvió como una sombra. La puerta se cerró tras ella, un clic final que resonó en la cabina. Javier se recostó, los ojos en la ventana. La pista estaba quieta, pero la tormenta apenas comenzaba. Los motores del vuelo 451 de Aeroméxico rugieron con fuerza. Un gruñido profundo que vibró en toda la cabina mientras el avión finalmente rodaba por la pista del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Las luces de la pista se difuminaron afuera, trazos dorados contra el cielo nocturno. Dentro, la cabina era una mezcla de alivio e inquietud, pasajeros abrochándose los cinturones, ajustando las bandejas, pero con la mirada inquieta, los susurros persistentes. El retraso se había extendido casi una hora, y Carmen Ruiz se había ido, su salida un terremoto silencioso que dejó la cabina sacudida. En el asiento 2A, Javier Morales estaba con la capucha puesta, los audífonos alrededor del cuello, el libro cerrado en su regazo. El asiento de cuero se sentía familiar ahora, pero la cabina no. El hombre del traje al otro lado del pasillo lo miraba de reojo, su teléfono inactivo. La mujer del blazer bebía agua, los ojos parpadeando hacia Javier como si intentara armar un rompecabezas. Él sentía su atención, pero no les devolvía la mirada. No estaba ahí por su aprobación. Estaba ahí por algo más grande, algo que empezó con una bofetada y no terminaría con una disculpa. El avión despegó, las ruedas se separaron del suelo con un golpe suave. La cabina se inclinó, y Javier apoyó la cabeza en la ventana, las luces de la Ciudad de México reduciéndose a una red brillante abajo. Sus pensamientos no estaban en el vuelo ni en el destino, las playas de Cancún, la oficina de su padre. Estaban en el momento en que Carmen lo había mirado y había visto una amenaza en lugar de un pasajero. No se trataba solo de ella. Se trataba de los pasajeros que observaron, del sistema que lo permitió, de los incontables otros que fueron enviados al fondo sin un padre multimillonario a quien llamar. En la galera, Sofía López estaba sola, sus manos firmes mientras preparaba el carrito de bebidas. La ausencia de Carmen era un vacío, como una nota faltante en una canción. Sofía había trabajado docenas de vuelos con ella, siempre siguiendo su ejemplo, confiando en su aguda intuición. Pero ahora, esa intuición había llevado a esto, un avión detenido, un video viral, una carrera en ruinas. La tableta de Sofía vibró con una actualización del coordinador de tripulación, incidente en revisión. Registrar todas las observaciones. Suspiró, los dedos suspendidos sobre la pantalla. Ella no había hablado cuando Carmen enfrentó a Javier, y ese silencio la pesaba ahora, más que el carrito que empujaba por el pasillo. Las luces de la cabina se atenuaron cuando el avión se niveló a 35.000 pies, la señal del cinturón de seguridad se apagó con un din. Los pasajeros se relajaron, pero la tensión no desapareció. En clase económica, el joven con la gorra de béisbol revisó su teléfono, los ojos se le abrieron. El video que había subido de la disculpa de Carmen había explotado, más de 80.000 vistas en menos de una hora. Los comentarios inundaban, lo golpeó y pensó que se saldría con la suya. Este chico es una leyenda por mantener la calma. Aeroméxico tiene mucho que explicar. Se inclinó hacia su amigo,
susurrando, se está haciendo viral. Mira esto. Su amigo deslizó el dedo por Twitter, donde el hashtag #Incidente Aeroméxico era tendencia. Un medio había recogido la historia, publicando una imagen borrosa del video con un titular: adolescente retirado de primera clase resulta ser hijo del dueño de la aerolínea. Los comentarios eran una mezcla de indignación y admiración, ni siquiera levantó la voz. Eso es poder. Por esto es importante el entrenamiento contra prejuicios. Ella ya está acabada. El teléfono de Javier vibró en su bolsillo, pero no lo revisó. Sabía lo que venía: peticiones de los medios, mensajes del equipo de su padre, tal vez incluso del Departamento de Relaciones Públicas de Aeroméxico. No le interesaban los titulares. Quería un cambio, no fama. Pero no podía ignorar la energía de la cabina. La mujer del blazer, Elena Vargas, se inclinó hacia él, con voz suave. ¿Puedo decir algo? Javier se giró, con la mirada neutral. Ya lo hiciste. Ella sonrió levemente, nerviosa pero genuina. Vi lo que pasó. Todo. Y no dije nada. Debería haberlo hecho, pero pensé que no era mi lugar. Hizo una pausa, sus dedos torciendo el borde de su servilleta. Lo manejaste con más gracia de la que yo jamás podría. Javier asintió levemente, con voz baja. El silencio protege a la persona más ruidosa en la habitación. El rostro de Elena se descompuso, la mirada bajó a su regazo. No volveré a quedarme callada, dijo, casi para sí misma. No era una gran promesa, solo una verdad silenciosa, pero fue suficiente. Javier volvió la vista hacia la ventana, las nubes afuera eran un gris suave bajo la luz de la luna. En la galera, Sofía empujaba el carrito de bebidas por primera clase, sus movimientos eran mecánicos pero su mente estaba en otra parte. Se detuvo en el asiento de Javier, con voz suave. ¿Algo para tomar? Solo agua, gracias, dijo Javier, con un tono educado pero distante. Ella le entregó un vaso, su mirada se mantuvo en él. No merecías eso, dijo, tan bajo que solo él pudo oírlo. Debí decir algo antes. Javier sostuvo su mirada, su expresión se suavizó. ¿Lo viste? Ese es un comienzo. Sofía sintió, una pequeña carga se levantó de su pecho. Siguió adelante, pero el intercambio se quedó con ella. Javier no había exigido una disculpa, no se había desquitado. Simplemente se había quedado allí, dejando que la verdad hiciera su trabajo. Eso la hizo pensar en todas las veces que ella se había quedado en silencio, siguiendo el ejemplo de Carmen, asumiendo que así era como funcionaban las cosas. En Económica, una mujer con una bufanda roja susurró a su compañera de asiento: ni siquiera revisaron bien su boleto, ¿puedes creerlo? No me sorprende, respondió su compañera, desplazándose por el video viral. Pero él es alguien importante. Por eso detuvieron el avión. El hombre del traje, ahora en primera clase, abrió su computadora portátil, escribiendo una nota para sí mismo: hoy, vi a un chico cambiar un vuelo sin decir mucho. Me quedé callado. Nunca más. Miró a Javier, con una expresión de culpa y respeto. El teléfono de Javier vibró de nuevo. Un mensaje de Miguel: el video está circulando. La junta está al tanto. Esto será grande. Javier respondió: que sea grande. Pero que sea para todos, no solo para mí. Se recostó, cerrando los ojos por un momento. El avión zumbaba por el cielo, constante y suave, pero por dentro, algo estaba cambiando. Los pasajeros no solo volaban a Cancún. Ahora eran parte de una historia, una que se estaba difundiendo más rápido de lo que el avión podía volar. Y Javier, sin alzar la voz, estaba en el centro, no porque quisiera estarlo, sino porque se negó a quedarse atrás. El cielo sobre Cancún brillaba con el suave rosa del amanecer, el horizonte caribeño una línea resplandeciente mientras el vuelo 451 de Aeroméxico comenzaba su descenso.
Dentro de la cabina, el zumbido de los motores se intensificó y el letrero del cinturón de seguridad brilló sobre sus cabezas. El avión llevaba horas en el aire, pero la tensión desde Ciudad de México no había desaparecido, había crecido, como una ola que se forma antes de romperse. Los pasajeros se movían en sus asientos, revisando relojes, mirando sus teléfonos, pero sus ojos seguían desviándose hacia el asiento 2A, donde Javier Morales estaba sentado, con la capucha puesta y la mirada fija en la ventana. El libro de Javier yacía cerrado en su regazo, sus audífonos aún colgaban de su cuello. El asiento de cuero se sentía firme bajo él, pero su mente estaba inquieta. No pensaba en el aterrizaje en Cancún ni en la reunión con su padre, Miguel Morales. Pensaba en la cabina, los pasajeros que habían visto a Carmen Ruiz darle una bofetada en la mano, los que habían guardado silencio, los que ahora susurraban su nombre. Sentía sus miradas, agudas y curiosas, pero no las devolvía. Quería que lo vieran, que recordaran este momento, no porque ansiara atención, sino porque la presencia era poder. La voz del capitán crepitó por el altavoz, suave y tranquila. Señoras y señores, comenzaremos nuestro descenso a Cancún. Por favor, aseguren sus cinturones y guarden sus pertenencias. Aterrizaremos a tiempo. El anuncio era rutinario, pero no alivió la incomodidad en la cabina. Los pasajeros enderezaron sus asientos, pero sus movimientos eran lentos, deliberados, como si esperaran algo más. En la galera, Sofía López se ajustó el blazer de Aeroméxico, preparándose para las tareas de aterrizaje. Su tablet estaba guardada, pero su mente seguía en el informe del incidente que redactó durante el vuelo. Lo había escrito con cuidado, detallando las acciones de Carmen, la compostura de Javier y su propia falta de intervención. No era solo papeleo, era una confesión, una promesa de hacerlo mejor. Miró hacia primera clase, donde Javier estaba sentado, su silueta tranquila contra la ventana. Este vuelo se quedaría con ella, no por el retraso ni por el video viral, sino porque le había mostrado lo que el silencio podía costar. El avión se inclinó ligeramente, las alas cortando las nubes. En clase turista, el joven con la gorra de béisbol revisó su teléfono otra vez, los ojos bien abiertos. El video de la disculpa de Carmen había superado las 100.000 vistas y el hashtag #Incidente Aeroméxico era tendencia en todo México. Los medios lo llamaban el incidente de la 102A, con artículos citando los tweets de los pasajeros. Él no se defendió. Solo ganó. Aeroméxico tiene que responder por esto. El joven se inclinó hacia su amigo, susurrando, dicen que es el hijo de Miguel Morales. Con razón ella se fue. En primera clase, la mujer del blazer, Elena Vargas, se ajustó el cinturón de seguridad, con los ojos puestos en Javier. Había hablado con él antes, admitido su silencio, y sus palabras, el silencio protege a la persona más ruidosa, seguían resonando en su mente. Sacó su teléfono, abrió una aplicación de notas y escribió, hoy vi una injusticia y no hice nada. No dejaré que esa sea mi historia otra vez. Miró a Javier, con una expresión mezcla de culpa y determinación. El hombre del traje, sentado frente a Javier, cerró su laptop, el rostro preocupado. Había escrito una publicación de LinkedIn durante el vuelo, elogiando la dignidad de Javier, pero aún no la había publicado. Miró a Javier, abrió la boca, luego la cerró. Javier notó el movimiento pero no lo reconoció. Estaba acostumbrado a la vacilación, a las personas que veían pero no actuaban. Se ajustó el cinturón de seguridad, con movimientos lentos, deliberados, como si se anclara en el momento. El teléfono de Javier vibró con un nuevo mensaje de Miguel, seguridad y el equipo de relaciones públicas están en la puerta. Todo está manejado. Sin cámaras, como pediste. Javier respondió, que esperen. No me voy hasta que el último pasajero baje. Quería ver sus rostros, saber quién había mirado, quién había susurrado, quién había aprendido. No para juzgarlos, sino para recordarles que él seguía allí. Las ruedas tocaron tierra con un suave sacudón,
los frenos silbando mientras el avión desaceleraba. Algunos pasajeros aplaudieron, luego se detuvieron, el sonido se sentía fuera de lugar. La cabina estaba silenciosa, más pesada de lo habitual, mientras el avión rodaba hacia la puerta en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Sofía se movía por el pasillo, revisando los compartimientos superiores, pero sus ojos seguían desviándose hacia Javier. Recordaba sus palabras, ¿lo viste? Ese es un comienzo. Y sintió un destello de esperanza. Tal vez la próxima vez podría ser más que una espectadora. En clase turista, una madre se inclinó hacia su hija, una niña de unos 10 años, y le susurró, a veces la gente trata mal a los demás por cómo se ven. ¿Pero ese chico en primera clase? No dejó que eso lo detuviera. La niña miró por encima de los asientos, sus ojos grandes encontraron a Javier. Él atrapó su mirada y le dio una pequeña inclinación de cabeza, del tipo que dice, está bien mirar. La niña sonrió, tímida pero radiante. El letrero del cinturón de seguridad se apagó con un din y los pasajeros comenzaron a moverse, recogiendo bolsos, estirando las piernas. Pero se movían más lento de lo habitual, sus ojos se detenían en Javier al pasar por su asiento. Algunos asintieron, un reconocimiento silencioso. Una joven con una bufanda roja susurró, gracias, su voz apenas audible. Javier no respondió, pero sus ojos se suavizaron. Permaneció sentado, su mochila a sus pies, observando mientras la cabina se vaciaba fila por fila. Sofía se quedó cerca del frente, sus manos entrelazadas, su mente acelerada. Esto ya no era solo un vuelo. Era un momento, uno que la seguiría, que seguiría a Javier, que seguiría a cada pasajero que había estado allí. La puerta del puente de abordaje se abrió con un silbido, y los primeros pasajeros salieron, sus voces desvaneciéndose en la terminal. Javier permanecía en el asiento 2A, su presencia una ancla silenciosa, esperando que el mundo lo alcanzara. La cabina del vuelo 451 de Aeroméxico estaba vacía ahora, una cáscara silenciosa bañada por la luz pálida del sol matutino de Cancún. El zumbido de los motores se había desvanecido, reemplazado por el sonido distante del personal de tierra afuera del Aeropuerto Internacional de Cancún. Cada asiento estaba vacío, cada compartimiento superior abierto, el aire aún cargado con la memoria de lo que había ocurrido. En el asiento 2A, Javier Morales permanecía, con la capucha puesta, su mochila a sus pies. Sus ojos oscuros escaneaban las filas vacías, su postura tranquila pero deliberada. No se había movido, ni siquiera cuando el último pasajero bajó. Quería ser el último en irse, una declaración silenciosa de que no se estaba escondiendo, no estaba huyendo. Sofía López estaba cerca de la puerta de la cabina, su blazer de Aeroméxico ligeramente arrugado por el largo vuelo. Observaba a Javier, sus manos entrelazadas, el corazón pesado con una mezcla de culpa y admiración. Había entregado su informe del incidente hacía horas, detallando las acciones de Carmen Ruiz y su propio silencio, pero no era suficiente para borrar el peso de lo que había presenciado. Javier no solo había recuperado su asiento, había cambiado toda la cabina, tal vez toda la aerolínea. Dio un paso hacia adelante, luego se detuvo, insegura de si debía hablar. Javier atrapó su mirada y le dio una pequeña inclinación de cabeza, del tipo que dice, tú también eres parte de esto. La puerta del puente de abordaje se abrió con un silbido, y 3 figuras entraron en la cabina, sus pasos cuidadosos, como si caminaran en un espacio sagrado. El primero era un hombre alto con un abrigo negro, su rostro marcado por una autoridad tranquila. Detrás de él venía una mujer joven con una carpeta, sus ojos escaneando la cabina con nerviosismo. El tercero vestía un traje gris, una insignia en la solapa, su expresión neutral pero atenta. Se detuvieron a unos metros de Javier, el hombre del abrigo negro dio un paso adelante. Señor Morales, dijo, su voz firme pero respetuosa. Soy Alejandro Torres, jefe de Relaciones Públicas de Aeroméxico. Estamos aquí para abordar lo que sucedió en este vuelo. Primero, quiero decir que no hay excusa para ello. Javier lo miró,
sus ojos castaños sin parpadear, pero no habló. Dejó que las palabras se asentaran, que Alejandro sintiera el peso del silencio. La mujer con la carpeta se movió incómoda, su bolígrafo golpeando suavemente el papel. Alejandro continuó, eligiendo sus palabras con cuidado. La sobrecarga involucrada ha sido suspendida indefinidamente. Estamos llevando a cabo una investigación completa y revisando nuestras políticas de capacitación para evitar que esto vuelva a ocurrir. Aeroméxico emitirá una disculpa pública hoy. La mujer con la carpeta intervino, su voz más suave. Entendemos si no quiere hablar públicamente, pero si decide hacerlo, apoyaremos su mensaje, sea cual sea. Javier estudió sus rostros, pulidos, profesionales, sinceros de una manera que se sentía ensayada. Estaban manejando una crisis, y él lo sabía. Pero también vio algo más, un destello de vergüenza, no por lo que habían hecho, sino por lo que su aerolínea había permitido durante demasiado tiempo. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz baja pero clara. No estoy aquí por los titulares, dijo. No quiero ser una historia. Quiero un cambio. Alejandro asintió, con las manos entrelazadas. Estamos comprometidos con eso. Nueva capacitación, protocolos más estrictos. No, interrumpió Javier, su tono firme pero no elevado. No solo capacitación. No solo una casilla para que sus empleados marquen. Quiero que cada persona que vista su uniforme entienda cómo se siente que le digan que no pertenece. Quiero que sepan por qué Carmen me miró y vio un problema en lugar de un pasajero. Y quiero que lo digan, no solo a mí, sino a todos los que vieron y no hicieron nada. Porque su silencio fue más fuerte que su bofetada. La cabina estaba inmóvil, el único sonido era el zumbido tenue de los conductos de aire. Alejandro tragó saliva, su actitud pulida resquebrajándose ligeramente. Lo escuchamos, dijo, su voz ahora más suave. Lo haremos parte de nuestro compromiso, no solo internamente, sino públicamente. Javier se puso de pie, colgándose la mochila sobre un hombro. La correa de cuero crujió, un pequeño sonido que llenó la cabina vacía. Miró alrededor, sus ojos deteniéndose en las filas donde los pasajeros se habían sentado, habían observado, habían susurrado. Esto no fue sobre mí, dijo. Fue sobre todos los que han sido enviados al fondo sin que revisaran su boleto, todos los que no tenían un padre como el mío a quien llamar. Asegúrense de que su disculpa los recuerde a ellos. La mujer con la carpeta garabateó algo, su mano temblando ligeramente. El hombre con la insignia asintió, una promesa silenciosa. Javier se volvió hacia Sofía, que estaba a unos pasos, sus ojos abiertos con algo parecido a la admiración. No dijiste mucho, le dijo, su voz suave, pero lo viste. Eso importa. A Sofía se le cerró la garganta. La próxima vez haré más que ver, dijo, su voz firme a pesar de la emoción detrás de ella. Javier le dio una pequeña inclinación de cabeza, luego avanzó hacia el puente de abordaje, sus zapatillas silenciosas sobre la alfombra. Al salir, las luces brillantes de la terminal lo recibieron, un contraste con el resplandor tenue de la cabina. No había cámaras esperándolo, como había pedido, pero sabía que la historia estaba lejos de terminar. Su teléfono vibró con un último mensaje de Miguel, la declaración sale en 1 hora. Si hablas, estaré a tu lado. Javier respondió, hablaremos. Pero no será sobre mí. Será sobre todos los que han sido enviados atrás. Afuera, el video de la disculpa de Carmen había superado las 200.000 vistas, siendo tendencia a nivel mundial. Medios de comunicación en Ciudad de México, Cancún y más allá publicaban titulares, hijo de magnate humillado en vuelo de Aeroméxico. Comentarios inundaban las redes sociales, cambió las reglas sin levantar la voz. Esto es más grande que un vuelo. La junta directiva de Aeroméxico estaba en aprietos, prometiendo reformas, pero el público no estaba esperando sus palabras. Estaban observando a Javier, el adolescente silencioso que convirtió el silencio en un megáfono. De vuelta en la cabina vacía, Sofía se quedó sola,
sus manos trazando el borde del mostrador del galey. Pensaba en Carmen, en los pasajeros, en su propio silencio. Este vuelo la había cambiado, no solo como sobrecargo, sino como persona. Lo llevaría consigo, en cada cabina, en cada interacción, en cada oportunidad de alzar la voz. Javier pisó la terminal, el sol de la mañana calentándole el rostro. La historia no había terminado, apenas comenzaba. No solo para él, sino para cada persona a la que alguna vez le dijeron que se moviera en silencio hacia el fondo. Algunos vuelos te llevan más lejos de lo que dice el boleto, y algunos pasajeros dejan una huella que nunca se borra. Muchas gracias a todos los espectadores por acompañarnos en esta historia. Su apoyo significa el mundo. Si disfrutaron este viaje con Javier, Carmen y la tripulación del vuelo 451 de Aeroméxico, denle un me gusta y consideren suscribirse para más historias como esta. Su participación ayuda a mantener vivas estas narrativas. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció o si les gustaría ver más, estén atentos para la próxima aventura.